amigas, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy es sábado de manualidades y vamos a tejer un lindo búho con técnica amigurumi, ya que estamos en temporada de graduaciones y mi hijo se graduó el lunes pasado. No saben ustedes lo emocionada que me siento de ver culminar a mi hijo una etapa más de su vida y ahora tengo que apoyarle en su camino para ser un gran veterinario. Yo le di de regalo este lindo amigurumi y quiero compartirlo con ustedes, así que manos al tejido. Para tejer este lindo búho vamos a utilizar los siguientes materiales: hilo de algodón en color habano, en color naranja y en color negro. Tengo esta lana holandesa en color amarillo, hilo perlé en color café clarito, blanco y rojo. Tengo esta lana de aquí que ustedes ven que es peludita. Esta es lana pestañas. Si ustedes no tienen, pueden usar una parecida o pueden, en vez de usar esta, usar la misma de aquí. Y ya en el transcurso les voy a indicar. Vamos a tejer con un crochet de número 2.5. Vamos a usar tijeras, un marcador, aguja lanera y para el relleno un poco de plumón. Para tejer este lindo búho vamos a empezar a hacer las plumas del pecho y lo vamos a hacer con punto cocodrilo. Hacemos el primer nudito que no cuenta y vamos a tejer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego buscamos la primera cadenita para cerrar con punto deslizado y subimos con 3 cadenitas. Este sería el primer punto y vamos a tejer 4 puntos altos seguidos. Ahí están los 5 puntos y tejemos una cadenita de separación y volvemos a hacer del otro lado 5 puntos altos. Ahora vamos a subir 3 cadenitas y ahí mismo tejemos un punto alto. Luego tejemos una cadenita y aquí en el centro un punto alto. Luego cadenita y nos vamos a la primera cadenita del primer punto. Así, y tejemos ahí mismo 2 puntos. Ahora tejo 3 cadenitas y seguido 4 puntos altos. 2, 3, 4, 5. Ahora tejemos una cadenita de separación y me voy al punto de al lado, al que forma la V, y me coloco de lado para tejer los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, en el punto alto que tejí en el medio, voy a cerrar con un punto deslizado, así. Ahora, volteo y voy a tejer dentro del primer punto alto de la siguiente V 5 puntos. 1, 2,
3, 4 y 5. Luego cadenita y voy al siguiente punto alto de la V y tejo 5 puntos también. Y miren cómo se va formando las plumitas. Ahora aquí mismo subo con 3 cadenitas y ahí mismo tejo punto alto. Tejo una cadenita y me voy al medio aquí para tejer punto alto. Luego tejo una cadenita y me voy aquí al punto del medio para tejer 1 y 2 puntos altos. Luego cadenita y me voy al punto del medio tejiendo un punto alto. Luego tejo una cadenita y busco la primera cadenita del primer punto para tejer ahí mismo 2 puntos altos. Y miren cómo queda. Yo les voy a dejar de todas maneras el gráfico de estas plumitas en mi blog por si no entienden. Ahora vamos a subir con 3 cadenitas y aquí dentro de la V que se forma tejemos los 4 puntos siguientes: 1, 2, 3 y 4. Una cadenita y me voy de lado al siguiente punto que se forma la V y tejo 5 puntos altos. Me voy hacia el primer punto que está en la mitad y tejo un punto deslizado. Ahora volteo hacia un lado y me voy a la siguiente V y en el punto de este lado tejo 5 puntos altos. Luego tejo una cadenita y en el punto de al lado es como que estuviera tratando de tejer en círculo, más o menos. Ahí tejo 5 puntos altos. Luego viene el punto que tejí en medio y ahí tejo punto deslizado. Volteo hacia un lado y me voy aquí a la V para tejer 5 puntos altos. Una cadenita y en el otro punto los 5 puntos altos que corresponden.
Ahora vamos a recortar y a rematar. Y están nuestras plumitas. Ahora vamos a comenzar con el cuerpo. Vamos a empezar formando un anillo mágico. Y luego sacamos con una cadenita y luego tejemos 5 medios puntos. 2, 3, 4 y 5. Vamos a jalar el hilito para cerrar nuestro aro. Ahora yo voy a poner una marquita aquí porque vamos a tejer en espiral. Y para no perderme, marcamos entonces. Aquí me avisa que es el inicio de cada vuelta. Entonces, la segunda vuelta la vamos a hacer tejiendo 2 medios puntos sobre cada medio punto anterior. Procuren que las puntadas les queden lo más apretado posible para que al poner el relleno no les quede huecos. Entonces vamos con 2 puntos en cada medio punto anterior. Así. La tercera vuelta la vamos a hacer tejiendo alternado. Un punto y 2 en el siguiente. Así. 1 y luego 2 en el mismo espacio. Luego 1 y 2. Ahora vamos a alternar 1, 2 y 2 en el mismo espacio. 1, 2 y 2 en el mismo espacio. 1, 2 y 2 en el mismo espacio. Una vez terminada esta vuelta alternando 2 y 2 en un espacio, hacemos la siguiente con 3 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio. Y luego 4 puntos seguidos y 2 en el mismo espacio. He tejido ya mis vueltas con aumentos, hasta tener 4 puntos seguidos y aumento. Ahora, vamos a hacer 8 vueltas de medio punto sin aumentos. He terminado yo con 36 puntos, ¿sí? Por lo tanto, las 8 vueltas también van a ser 8 vueltas cada una de 36. Así, sin ningún aumento. Ya nos vemos entonces para pegar las plumas. Ya he tejido mis 8 vueltas y ahora vamos a unir las plumas al cuerpito. Voy a pasar el hilo que quedó hacia adentro. Ahí. Voy a pasar aquí en el último punto y debo coincidir con el huequito donde toca el siguiente medio punto. Así. Y tejo normalmente mi vuelta.
Ahí mismo voy por el siguiente espacio y paso. Y vamos a pasar en el mismo punto otro más. Así. Ahora voy al punto del medio y tomo uno de abajo del cuerpito y paso. Me toca el punto alto siguiente de la pluma. Voy a pasar. Tomo punto de abajo. Ahí mismo. Otro punto. Y otro punto. Ahí mismo. Ahora vamos a pasar al siguiente punto alto. Y tejo mi medio punto. En el mismo espacio el siguiente. Y en el mismo espacio otro más. Voy al punto del centro, aquí. Voy al punto de abajo y tejo. Viene el punto alto y ahí vamos a hacer 3 puntos. Vamos 1. Ahí mismo vamos el siguiente. Y ahí mismo uno más. Paso al siguiente punto alto y lo mismo. 1, luego otro ahí mismo y de abajo el punto que sigue obviamente. Luego otro punto más. Así. Ahora viene el punto aquí en el medio. Y luego aquí uno, dos y el último ahí mismo. Y está unido las plumitas. Ahora vamos a terminar la vuelta con medio punto hasta el inicio de las plumas. Esa sería la vuelta 9. Ya le voy a poner mi marquita para no confundirme, está por aquí. Y a partir de la marquita vamos a tejer luego 8 vueltas más, así mismo sin ningún aumento. Ya he tejido mis 8 vueltas a partir de donde puse la marquita. Ahora vamos a dejar un ratito el hilo en espera porque en la vuelta número 4 vamos a poner un collarcito de plumas con esta lana peludita que se llama pestañas. Y lo vamos a hacer así. Aquí está la fila 1, 2, 3 y 4. Voy a pasar así el crochet y paso por ahí el hilo con cuidado. Y tejo 1, 2
y 3 cadenitas. Me salto 1, 2, 3 y ahí paso el crochet así de lado, cierro con punto deslizado y voy a tejer de nuevo 3 cadenitas. Luego salto 1, 2 y en el tercero de lado paso el hilo y así 3 cadenitas, cuento 1, 2, 3, paso el crochet, paso el hilo con punto deslizado y listo. Ahora vamos a tejer otra vez 1, 2 y 3 cadenitas. Me salto 1, 2, 3 y ahí paso el crochet y paso un punto deslizado. Y así voy a terminar la vuelta con 3 cadenitas y en el tercer punto un punto deslizado. Si ustedes en su país no encuentran una lana que sea igual o parecida, no se hagan problema, porque pueden utilizar en esa partecita el hilo que yo les dije en café clarito, ¿sí? Entonces terminemos la vuelta, amiga. Ya he terminado de tejer las cadenitas alrededor del cuello. Ahora voy a enganchar con punto deslizado aquí en el huequito de las primeras 3 cadenitas. Ahora vamos a subir 2 cadenitas y tejo 3 puntos altos. Tejo 2 cadenitas y paso al siguiente espacio cerrando con punto deslizado. Subo 2 cadenitas, tejo 3 puntos altos, tejo 2 cadenitas, me voy al siguiente espacio, cierro con punto deslizado y subo 2 cadenitas, tejo 3 puntos altos, 1, 2, 3 y 2 cadenitas. Paso al siguiente espacio, así, cierro con punto deslizado, tejo 2 cadenitas, 3 puntos altos, dos cadenitas, paso al siguiente espacio, cierro con punto deslizado y así termino mi vuelta. Ya terminé mi vuelta y ahora estas 2 cadenitas las voy a enganchar aquí en el primer espacio, cerrando con punto deslizado. Paso el hilo y vamos a jalar para atrás para perderlo y listo. Ahora vamos a seguir tejiendo, pero para no confundirme vamos a pasar la marquita por acá.
vamos a tejer 4 vueltas de medio punto para luego colocar los ojitos y el pico. Yo me adelanté haciendo los ojitos y les voy a indicar cómo los hice, ya que con color negro es un poco difícil que ustedes puedan diferenciar bien lo que estoy haciendo. Pero pongan atención. En el centro he tejido con el color negro, formando un aro mágico, subiendo como siempre con una cadenita y luego 5 medios puntos. Cierro el aro mágico y la segunda vuelta va a ser con 2 medios puntos sobre el anterior. Es decir que tengo 12 medios puntos. Y luego con el color amarillo he tejido 2 medios puntos sobre cada medio punto anterior. Ahora con el color blanco pongan atención porque vamos a hacer un bordecito sobre el ojo, así. Paso y paso el hilo y lo que voy a hacer es punto deslizado sobre cada medio punto. Punto deslizado. Hasta que termine todo el contorno del ojito. Ya he terminado de poner el borde de color blanco con punto deslizado. Este hilito con cuidado lo voy a pasar hacia adentro. Ahí. Y miren cómo queda. Ahora voy a poner otro bordecito con este color, con el color beige. Voy a pasar aquí de nuevo con mucho cuidado. Donde está el color amarillo. Y vamos asimismo a pasar con punto deslizado el borde. Así. Por cada cadenita amarilla, ahí pasamos el punto deslizado. Es decir que dentro de los medios puntos de color amarillo hemos hecho una vuelta con punto deslizado en color blanco y estamos haciendo una vuelta con punto deslizado en color beige. Ahí mismo, donde está el color amarillo, así. Una vez terminado, con la ayuda de mi aguja lanera paso hacia abajo y listo. Ahora con mucho cuidado vamos a coser el ojito a la altura de la primera alita, tal como está acá.
voy a ir tomando parte de el cuerpito y paso por la costillita de la cadena amarilla, así. Ahí con cuidado para que quede bien bonito. Así. Vamos cosiendo por todo el borde. Y una vez que terminamos de pegar el ojito, alistamos el hilo de color naranja para hacer el pico. Ya están pegados los ojitos. Le hice con hilo blanco unas costuritas, unas puntaditas en diagonal hacia abajo y así. Y luego le hice el pico. Como es una pieza chiquitita, me adelanté y más bien les voy a explicar cómo lo hice. Formando un aro mágico, he subido con una cadenita y tejí 3 medios puntos adicionales para completar 4. Luego, la segunda vuelta, tejí los 4 medios puntos. La tercera, puse un punto y el siguiente un punto y aumento. Un punto y aumento. Y terminé mi vuelta con 6 medios puntos. Y luego hice 2 vueltas más de medio punto, terminando la vuelta con 6 medios puntos. Le puse un tantito de relleno y le cosí tal como hice con los ojitos. Puse un poco de relleno ya en el cuerpito, dejando un espacio para ir ya cerrando. Ahora la marquita la corrí hacia acá para no confundirme y empezamos entonces con las disminuciones. Vamos entonces 1, 2, 3, 4. Tomo la costillita de aquí, la de al lado y cierro. Esta sería mi primera disminución. Luego vamos 1, 1, 4 medios puntos seguidos y luego una disminución, tomando la costillita del medio punto y del otro medio punto de al lado, las dos costillitas, y hacemos un solo punto. Tejemos 4 medios puntos, 1, 2, 3, 4, y ahora tomo costillita, solo la del frente, costillita y cierro. Tejo 4 medios puntos, 1, 2, 3 y 4. Tomo costillita, la costillita de al lado y cierro. Y así voy a ir disminuyendo esta vuelta, tejiendo 4 y una disminución. Ahora vamos a disminuir
tejiendo 3 puntos y disminución. Entonces vamos. 1, 2, 3, tomo costillita de un punto, costillita del siguiente y cierro. Vamos 1, 2, 3, costillita, costillita del siguiente punto y cierro. 1, 2, 3, costillita, costillita y cierro, y así termino mi vuelta. Una vez que he tejido 3 puntos y disminución, me adelanté a tejer la siguiente, que es 2 puntos y una disminución. Le puse más relleno al muñequito y ahora vamos a hacer un punto y una disminución. Vamos aquí, 1, tomo costillita del siguiente punto y la de al lado. Cierro y tejo 1, y disminución. Tomando costillita, costillita del siguiente punto y cierro. Un punto y aquí vamos a recortar porque ya casi estamos cerrando, ya no tengo espacio. Aquí voy a pasar el hilo y este orificio que queda lo vamos a cerrar con una aguja lanera. Voy a tomar la costillita de cada punto que queda, así, ahí, y cierro. Miren cómo quedó. Por aquí voy a hacer un pequeño remate. Y paso el hilo hacia adentro.
Y eso es todo con respecto al cuerpito. Ahora vamos a preparar la museta para ponerle a un lado. Como la museta es de color negro y por lo general al tejer con ese color en un video no se nota muy bien, así que en esta imagen les voy a dejar más bien la explicación, ya que no es muy difícil. Con el hilo de algodón de color negro vamos a tejer 2 cuadrados montando 10 cadenitas y luego tejemos 10 vueltas de medio punto obviamente. Luego unimos los cuadrados por el borde con medio punto y para la base montamos 20 cadenitas. Cerramos con punto deslizado y tejemos 5 vueltas. En la vuelta número 5 tejemos los 9 puntos y en el punto número 10 tejemos medio punto, un punto alto y medio punto ahí mismo. Y luego terminamos la vuelta de medio punto cerrando y dejando hilo suficiente para armar la museta. Luego vamos a colocar a un lado de la cabeza y cosemos por el borde poniendo un poquito de relleno en la base. Luego vamos a preparar un pompón chico y lo colocamos a un lado del cuadrado. Ahora vamos a tejer las patas y con el color naranja vamos a hacer un aro mágico y subo con una cadenita. Tejo 3 medios puntos para completar 4. Cierro mi aro mágico y me voy aquí al primer punto y tejo mi primer medio punto. Aquí voy a poner la marquita para saber dónde empieza mi vuelta. Y en esta segunda vuelta vamos a tejer 2 medios puntos sobre cada medio punto anterior. Como empezamos con 4 medios puntos, la segunda vuelta vamos a terminar con 8 medios puntos. Una vez terminada nuestra segunda vuelta, vamos a tejer 8 vueltas seguidas con medio punto sobre la anterior. Obviamente cada vuelta va a ser de medios puntos. Aquí hay que tener un poquito de paciencia porque los deditos son muy delgados. Entonces, una vez que terminamos de tejer 8 vueltas, vamos a tejer 6 deditos para luego yo indicarles cómo vamos a unirlos. Ya tengo mis 3 deditos y ahora los voy a unir con medio punto, de esta manera. Aquí subo el medio punto que corresponde y a la vez que voy cerrando el dedito, voy tejiendo el medio punto. Luego tomo el otro dedito y cierro con punto deslizado en la unión, subo con cadenita y cierro.
así. Lo mismo hago con este dedito. Ahí está, he unido los 3 dedos. Una vez unidos los deditos, voy a dar vuelta al tejido y me voy a ir al primer huequito aquí y cierro con punto deslizado. Ahora lo que vamos a hacer es colocar aquí en el medio de la base y le vamos a unir por aquí con la ayuda de una aguja lanera. Entonces vamos, amigas, a unir las patitas a la base, así. Y en lo que van uniendo, pasan la costura por aquí, así. Para que los deditos no queden muy abiertos. Una vez unidas las patitas, hacemos por aquí un remate. Y listo. Perdemos por aquí el hilo. Vamos a recortar con cuidado y ahí ya no se nota nada. Así quedan las patitas y ahora vamos a hacer las alas. Ahora vamos a hacer las alitas. Hacemos un aro mágico y subimos con una cadenita y tejemos 5 medios puntos para completar 6. Cierro el aro mágico y ahora aquí voy a tejer en espiral. Ustedes pueden poner una marquita. Como es una pieza pequeña, yo me guío sin problema. Y vamos. La segunda vuelta va a ser con 2 medios puntos sobre el anterior.
Es decir, que en la segunda vuelta vamos a tener 12 medios puntos. La tercera vuelta vamos a tejer 12 medios puntos, es decir, que va a ser una vuelta de medio punto sobre el anterior. La cuarta vuelta vamos a hacer un medio punto y en el siguiente 2. 1 y 2. Y esta vuelta la terminamos con 18 puntos. Una vez terminada la vuelta número 4, tejiendo 1 y 2, 1 y 2, terminé con 18 puntos. La vuelta 5 hice un punto sobre el anterior, es decir, repetí 18 puntos. La vuelta 6 vamos a repetir de nuevo tejiendo 1 y 2 en el siguiente espacio, 1 y 2 en el siguiente espacio, y termino con 27 puntos. La vuelta 7 vamos a tejer un punto sobre el anterior, es decir, que vamos a tejer una vuelta sin aumentos con 27 medios puntos. Y la última vuelta, que es la vuelta número 8, vamos a hacer 1 y 2, 1 y 2, es decir, que vamos a hacer 13 aumentos y terminamos la vuelta con 40 medios puntos. Ya he terminado de tejer mi alita, están las 8 vueltas completas. Ahora voy a pasar el hilo hasta la mitad, con mucho cuidado y sin apretar. Esto es para luego fijarla en el cuerpito, así. Ahora voy a tejer con este hilo peludito, que es el hilo pestañas que ya les indiqué. Y vamos a hacer un borde de plumitas. Voy a subir con 2 cadenitas y en el mismo espacio voy a tejer 4 puntos altos. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y cierro con punto deslizado. Tejo 2 cadenitas y en el mismo espacio completo con 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y cierro con punto deslizado. Subo 2 cadenitas y completo con 4 puntos altos. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, cierro con punto deslizado y así voy a terminar mi vuelta. Ya he terminado de poner las plumas a mi alita y está casi completa. Tienen que salir 7 plumitas. Ahora
aquí tengo los deditos que van dentro, así. Y vamos a hacerlos de la siguiente manera. Pongan atención. Como es repetitivo la mayoría de las piezas, entonces ustedes lo que van a hacer es un aro mágico, suben con una cadenita como ya lo hemos venido haciendo y tejen seguido 5 medios puntos, es decir que completan 6 medios puntos. La segunda vuelta van a poner 2 medios puntos en cada punto anterior, es decir que van a tener 12 medios puntos. Y luego van a tejer 6 vueltas de medio punto. En esas vueltas obviamente ya no hay aumentos, es decir que cada vuelta va a tener 12 medios puntos. De estas piezas vamos a tejer 6, porque 4 son para las alitas, es decir, 2 para una, 2 para la otra. Y las otras 2 van a ser para la colita. Así que les dejo de tarea hacer 6 piecitas de estas. He unido los deditos de las alas con mucho cuidado que no pase el hilo café al otro lado. Ahora de este lado voy a hacer lo mismo. Voy a ir uniendo con puntaditas. Así. Ahí. Así, con mucho cuidado. Remato. Una vez rematado, con mucho cuidado, pierdo el hilo por la parte cafecita y listo. Ahora, con el hilo que dejé en espera, vamos a unir la alita al muñeco. Y lo hacemos casi a la altura donde está la plumita. Aquí, así. Y vamos a pasar el hilo tratando de que la alita quede un poco inclinada, así. Paso por aquí el hilo. Le doy otra puntadita más, así. Y luego aquí mismo voy a pasar hacia el centro. Ahí. Y le doy unas 2 puntaditas por aquí. Así. Y luego en la puntita ahí mismo vamos a rematar. Y pierdo el hilo.
pasando por aquí. Este hilo no lo voy a botar porque vamos a ponerle en las orejitas y ya van a ver cómo. Está listo nuestro animalito. Nos falta poner la orejita y vamos a ponerle su diploma y la cinta que amarra el diploma. Ya tengo listo el diploma y lo he tejido montando 15 cadenitas y luego he tejido 15 vueltas de medio punto. Ahora vamos a enrollar así. Ahí. Y voy a pasar el hilo por aquí hasta llegar al centro. No voy a fruncir el hilo y voy a dar vuelta así. Ahí. Y ahora vamos a unirle en la alita. Le voy a hacer aquí una pequeña costurita. Y listo. Ahí. Vamos a unirle aquí y le rematamos. Ahora vamos a hacer el cordón para su diploma. Tejo 3 cadenitas y vamos a hacer lo siguiente. Subo una cadenita, voy al siguiente, tejo una cadenita pero no le paso, y de igual forma aquí. ¿Sí? Solamente he hecho las lazadas pero no las he tejido. Ahora voy a soltar las dos lazadas y voy a pasar el hilo por la primera, luego por la segunda y luego por la tercera. Así. Ahora voy a soltar las dos primeras sin que se suelten, tejo la del extremo, luego vamos por la del medio y así. Suelto las dos primeras y vamos a tejer así la primera, 2 y 3. Suelto, tejo, tejo y tejo. Así. 2, 3. Suelto, tejo 1, 2 y 3. Siempre cuidando que no se vaya a soltar estas de acá. Así, así y vamos la siguiente.
estiramos y miren cómo queda el cordoncito, bien bonito. Entonces seguimos, suelto los dos, tejo 1, 2 y 3, suelto, vamos 1, el que sigue y el que sigue, suelto, tejo 1, el siguiente y su vecino, y así vamos a tener que hacer un cordoncito de 10 centímetros. Ya tengo 10 centímetros de cordón y vamos a cerrar así y así. Y solamente voy a perder el hilo por aquí. Ahí. Y vamos a hacer un pequeño nudito. Así. Lo mismo por acá. Y ahora le vamos a colocar en el diploma. Así. Y listo. Ahora vamos a pegar su colita y luego vamos a hacer la orejita. Tengo las dos piezas adicionales que les dije que tejan para la colita. No he cortado aún el hilo porque voy a unirlas. Y vamos con una cadenita y unimos con medio punto. Vamos cerrando así, y en el último punto voy a tomar también el de acá, así, para unir con punto deslizado. Sigo tejiendo los otros puntos así. Doy vuelta, subo con una cadenita, paso, tejo el siguiente y hago uno solo. Vamos, lazada, lazada y uno, lazada, lazada y listo. Aquí me queda solo uno y le paso. Doy vuelta y tejo uno, paso al siguiente, paso al siguiente, así, y
hago uno solo, lazada, lazada y hago uno solo, volteo, subo con una cadenita, tejo el siguiente punto y tejo el siguiente punto y voy a tejer una última vuelta. Subo con una cadenita, tejo y tejo el último punto, es decir que terminamos con 3 puntos. Ahora paso y con mi aguja lanera vamos a unir al cuerpito. Así. Ahí para que quede más firme le pasamos otra costurita y listo. Vamos hacia atrás. Ahí. Y rematamos. Voy a perder el hilo y listo. Está lista la colita y ahora vamos a hacer la orejita y con eso terminamos nuestro búho. Bien amigas, yo me adelanté tejiendo ya la orejita porque es una pieza pequeña y no es tan difícil. La primera vuelta la hacemos formando el aro mágico, subimos una cadenita y tejemos 3 medios puntos para completar 4. La segunda vuelta vamos a tejer 2 puntos sobre cada punto anterior, es decir que vamos a tener 8 medios puntos. La tercera vuelta tejemos un punto sobre el punto anterior, es decir que tiene 8 medios puntos. La cuarta vuelta vamos a hacer un punto, el siguiente un punto y aumento, es decir 2 medios puntos en el mismo espacio. Y vamos a terminar con 12 medios puntos. Y la última vuelta, que sería la vuelta 5, tejemos punto sobre punto, es decir terminamos con 12 medios puntos. Y queda así en forma triangular. Ahora, antes de pegar a la cabecita, he tomado 3 hilos, uno de color rojo, uno habano y el otro café, más o menos unos 5 centímetros. Voy a pasar por aquí, a un ladito, los 3 hilos. Y vamos a hacer un nudito. Ahí le apretamos súper bien.
y vamos a recortar porque no queremos que esté muy largo tampoco. Ahí. Y vamos a coser la orejita sobre nuestro búho. Calculamos así a la altura del ojito, ahí, ¿sí? Y le vamos a unir. He unido, le he ido uniendo, tomando las cadenitas del un lado, por el lado de adelante, y vamos a hacer lo mismo con las cadenitas que quedan sueltas acá, por el lado de atrás. Solo tomo un poquito y paso a la cadenita así. Paso por la cadenita ahí, tomo parte del muñequito y la cadenita del lado de atrás. Acuérdense que tejimos en forma de triángulo y ese triángulo era abierto. Ahí está cosido de este lado y está cosido del otro. Ahora vamos a rematar. Y perdemos el hilo por aquí. Y listo. Vamos a cortar con cuidado lo que sobra. Y está listo nuestro pequeño búho. Si ustedes no quieren dar con un motivo de graduado, simplemente no ponen la museta ni el diploma y le hacen una orejita igual a esta. Ya es cuestión de gusto de ustedes. Yo les dejo la idea y ustedes van a ver cómo mejor les guste. Pueden obsequiar con una cajita de chocolates, con un ramo de flores, en fin. Ahí está. Hagan ustedes también. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy lindo? Es un regalo único y original. A mi hijo le encantó. Hagan ustedes también para regalar a los chicos graduados de su casa y denles un abrazo y apoyen a su esfuerzo. Yo les dejo la idea y en ustedes está incluso mejorarla. Déjenme en sus comentarios qué más quieren tejer conmigo, que yo con gusto les leo a todas. Aunque este tiempo ni siquiera he podido subir tantos videos porque he estado súper ocupada ayudando a mis hijos, porque mi otro hijo mayor también se graduó, entonces he estado a full. Pero ahora sí, ya salieron de vacaciones, ya está libre mi compu y puedo trabajar, puedo hacer mis videos para divertirme un poquito con ustedes, enseñándoles algo de lo que yo sé. Si les gustó este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. Seguimos creciendo más y de eso yo me siento muy agradecida. Dentro de poco les voy a subir un video con todo el permiso de ustedes para contarles 50 cosas sobre mí y disfrutemos. Ya que más allá del tejido tengo muchas cosas que quisiera contarles. Entonces, dentro de poco lo voy a compartir. Y bueno, pues yo me voy a seguir tejiendo porque estoy terminando un lindo saco tricolor
para Dios mediante el martes de moda. Así que no se desconecten antes. Ya nos vemos entonces. Bye.